el mayor reto siempre ha sido cómo conquistar el corazón de ellos. O sea, para mí, cuando veo sus malas caras, cuando yo digo, vamos a tener una altar familiar, y yo, ay, no, otra vez, no quiero. Eso es un reto muy difícil porque yo pienso, si, ay, que estoy siendo religioso. Entonces, antes que la presencia de Dios repose en nuestra casa, va a haber una pelea, va a haber una lucha, pero que no puedo perder de vista que mi lucha no es contra carne y sangre. No estoy luchando contra mi familia, estoy luchando por mi familia. La disciplina tiene recompensa, la constancia tiene recompensa. El que les enseñemos a nuestros hijos los horarios tiene recompensa. No podemos transformar la casa en un mini culto, o sea, querer traer el púlpito para la mesa. Debemos desarrollar la pedagogía de la mesa. Hola, quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. Hoy vamos a abordar un tema que nos ha apasionado. Surgió viendo a Marcos Brunet charlar con su familia sobre el altar familiar o devocional familiar. La intimidad con Dios nace como espejo de la vivencia en la casa, el abrazo de un padre, el beso de un padre, la forma en que papá y mamá se relacionan con Dios, sirven de espejo para que nuestros hijos aprendan a relacionarse con Dios. Pero no solamente eso. Cuando nosotros ponemos un buen fundamento en el corazón de nuestros hijos desde que ellos están pequeños, al crecer, esta palabra va a fructificar con el tiempo. Por eso yo quiero animarle a que se quede con nosotros. Nuestro invitado, usted lo ha escuchado y ha cantado sus canciones muchas veces. Marcos Brunet es un adorador, alguien que ha amado a Dios, que ha bendecido esta generación, fundador del ministerio Toma tu lugar, y junto a su esposa Fernanda pastorean la iglesia del mismo nombre en Argentina, escritor de varios libros, entre estos Hogar, Dulce Hogar, Cada casa como un altar de adoración, Ser para hacer, y Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Padre de 5 hijos, él y Fernanda son amigos que amo, que estimo, que siempre nos edifican. Marcos, bienvenido a Enfoque a la Familia. Qué privilegio estar contigo, Sixto, y toda la gente que está mirando en este momento. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, gracias por lo que son, por lo que hacen, por tu pasión y por tu inocencia en tu relación con Dios. Una inocencia que la transmites en la naturalidad de tu fe y en la naturalidad de tu convivencia, no solamente del ministerio, sino en tu vida familiar. ¿Podrías compartir con nosotros qué significa para vos y para tu familia el altar familiar? Sí, em, tengo que confesar que es algo que es una fe heredada, como dice Ujú. de Timoteo, que cuando Pablo dice a Timoteo, conozco la fe que estaba en tu abuela, en tu madre Eunice, y también está en ti. Y eso es lo primero que quiero para decir a todos los padres, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, más que mucho dinero en el banco, es una fe sincera. Y eso se imparte y se multiplica. Y mi papá y mi mamá desde chiquitos nos inculcaron lo que en portugués decía culto familiar. O sea, era Ujú. reunirnos. Yo vengo de una familia, papá, mamá y 2 hermanos más, somos 3 varones. Y crecimos y mi papá se reunía con su formato, leía la Biblia y en la sala de nuestra casa, en el living de casa, muchas veces mi papá se ponía así, Aurora decía, de esta casa van a salir canciones para las naciones, de esta casa van a salir predicaciones que van a tocar naciones. Y con mis hermanos nos reíamos y los ambientes que para él era muy espiritual, para nosotros casi era una diversión, pero y no creíamos las cosas que muchas veces se decían hasta que comenzaron a cumplirse. Y nos dimos cuenta, y me di Wow. cuenta el cuánto eso estructuró mi fe, mi carácter y el hombre que soy hoy fue lo que mis papás hicieron. Mis papás también eran pastores, pero Ujú. con toda seguridad, en mi niñez y mi adolescencia me acuerdo que mis mayores experiencias con Dios fueron más en casa que en el templo. Y no quiero desacreditar el templo, creo que es muy importante. Yo soy Ujú. pastor de una iglesia local, como dijiste, tenemos un auditorio también, pero la iglesia comenzó en el templo y en las casas. Eso dice Ujú. Hechos, el libro de Ujú. Hechos 5, en el capítulo 5, verso 42, dice, y se multiplicaba en el templo y en las casas, y se reunían, alababan a Dios de todo corazón. Entonces yo creo que hemos sido muy fuertes en los auditorios, en los templos, pero nos ha costado el mantener la conexión espiritual en la casa.
Y básicamente altar familiar, la palabra altar viene de altura. Es qué estamos poniendo en el lugar más alto de la casa, que es la prioridad del hogar. Y es el momento donde apagamos la tecnología, las distracciones, las notificaciones y nos enfocamos en aquel que nos perdona, que nos restaura y que nos une de verdad, porque podemos estar juntos en la misma casa y no estar unidos. Y creo que su presencia es lo que transforma nuestro hogar. Y cuando alguien es bien recibido, se quiere quedar en la casa. Por eso nos transformamos en anfitriones de la presencia de Dios en nuestra propia casa. Entonces, este es el sentido de altar familiar. La palabra altar bíblicamente habla de un lugar de sacrificio. Entonces, sacrificamos nuestra voluntad, o se puede decir algún tipo de distracción o placer temporal para decir, me enfoco en lo eterno. Me enfoco en lo eterno. Mis hijos, yo tengo, como dijiste, tengo 5 hijos de 16 a 6 años, de diferentes edades y de diferentes realidades, y que es muy difícil reunirlos, ¿eh? No es fácil. No quiero, porque estoy enfrente de la cámara, decir que todo es espiritual, que aparecen ángeles y que todo es fluido. No. Muchas veces casi todas las veces me cuesta mucho enfocarlos y decir esto es para lo que estamos, pero ¿cómo me afectó tanto a mí cuando yo, más que mis hijos no entiendan todo hoy, sé lo que les va a afectar en el futuro? Por eso el altar familiar es la presencia de Dios entrando en el presente, sanando el pasado y a la vez escribiendo una nueva historia para el futuro. Wow. Yo debo confesar que yo crecí con estos devocionales en familia, sentado en los regazos de mamá, ella leyéndonos la Biblia a cuadros, haciéndonos preguntas y viviendo momentos muy íntimos. Y en algunos momentos, en las noches o en las madrugadas, nos levantaban o nos poníamos a leer la Biblia, a hacer un comentario. Y esto fue construyendo un dique ético, moral y espiritual en mi vida, que yo me doy cuenta de lo que significa cuando llego a la adolescencia y vengo a unirme con mis amigos no cristianos y me doy cuenta que yo tengo una contención ética y espiritual diferente y es producto de esos momentos. Marcos, quien nos mira puede decir, wow, yo quiero vivirlo en mi casa. ¿Cómo me preparo? ¿Debo de hacerlo cada día? ¿Debo de hacerlo una vez por semana, una vez al mes? ¿Cómo me preparo y cómo preparo mi familia para tener mi altar familiar? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen mucho y que también mucha gente también ya se puede preguntar, pero yo no tengo o no tuve papás cristianos o no Ujú. tuve alguien que me enseñara la Biblia, por eso quizás vivo tanto desorden o cosas así. Quiero decir una palabra de esperanza para todos. Quizás algunos sean los primeros a convertirse en su línea genética y que Dios te está viendo como un Abraham, como alguien que va a ser un padre, una madre de la fe, alguien que va a iniciar una nueva cultura en tu línea genética. Por lo cual, ¿cómo se inicia? Se inicia poniendo el primer amor en el primer lugar. Entonces, de verdad es una cuestión de conexión más que de tradición forzada. ¿Qué quiero decir con eso? Es porque amo al Señor en primer lugar, quiero que Él sea primer amor. Para mí no es una experiencia que tuvimos alguna vez cuando nos convertimos. Primer amor es poner a Dios en el primer lugar, que sea el primer pensamiento en la mañana, que sea la primera opción antes de tomar una decisión, por lo cual se convierte nuestra prioridad en la práctica. Si Él es nuestra prioridad, se debe acomodar la agenda de la familia en función de lo que a Dios le gusta. Y lo que a Dios le gusta va más allá de las canciones o de las palabras o los versículos que podamos leer. Él le gusta el corazón cuando le damos la atención realmente. Por lo tanto, en la práctica, significa qué tiempo de la semana realmente le podemos dar la atención corporativa, la atención de toda la familia a quién es Dios, a enfocarnos en su persona, a enfocarnos en su palabra, porque podemos ver a Dios en el espíritu, o sea, con los ojos del corazón, podemos ver a Dios en las escrituras, al leer de Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de él. En Juan 5:39, de Génesis a Apocalipsis podemos ver a Cristo. Y también vemos a Cristo en la unidad, en la unión, en la naturaleza, en la gente que Dios creó.
Entonces, un altar familiar, el momento donde le damos la atención y que puede funcionar una vez a la semana, puede ser una vez al día, pero de verdad ahí ya no es cuestión de protocolo o algún tipo de obligación. Tiene que ser qué es lo que la familia necesita para que realmente sea una conexión real. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es que nosotros nos reunimos una vez a la semana, mi familia. Ujú. O sea, una vez a la semana es intencional lo que nosotros llamamos altar familiar, que es el momento donde nos reunimos, nuestros hijos saben, vamos a la mesa de la cocina, que es el lugar, nuestro punto de encuentro. Alguno comparte un versículo, alguien cuenta alguna necesidad que tenga, alguna duda que tenga de la Biblia. Hablamos de eso y oramos juntos, adoramos al Señor, y a veces puede durar una hora, a veces puede durar 10 minutos. Pero el asunto es que nuestro corazón, nuestra atención realmente estuvo 100% para el Señor. Como yo les dije, tengo una diferencia de mi hijo mayor, mi hijo mayor tiene 16 años y la más chica 6 años. O sea, ¿cómo hacemos actividades así? Entonces, por ejemplo, la de 6 años le ponemos a dibujar, a pintar, y es hermoso porque parece que está distraída, pero siempre los asuntos que estamos hablando, ella está dibujando exactamente lo que estamos hablando y después siempre aporta algo hermoso. Una semilla fue plantada en su corazón. Por lo cual, no tiene que ver con un lugar especial, sí tiene que ver con un tiempo sagrado. Para mí, el altar, que en la agenda de la semana te dice, este tiempo es sagrado. Sagrado significa algo apartado con un propósito especial. Es decir, esto es intocable. Esto para nuestra familia es parte de nuestra cultura. Entonces, si el que pueda hacer todos los días, excelente. Depende de la cultura de la familia, pero por lo menos una vez a la semana es lo recomendable, porque creo que está el colegio, están los momentos de comida, están los momentos de ver películas juntos, que creo que todo lo que yo planteo en el libro, Hogar dice Hogar, cada casa como un altar de adoración, no es que haya un momento de altar, sino que la casa sea un altar de adoración al Señor todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que hacemos en la casa agrada a Dios, todos los momentos, por lo cual no es más espiritual ese tiempo sagrado que tenemos en nuestro caso los domingos, sino en los momentos que vemos una película, buscamos ver imágenes que agraden a Dios y después que podamos conversar entre nosotros y qué aprendimos de eso, qué tiene que ver eso con nuestra historia, con nuestra vida, por lo cual también rechazamos cosas que quizás nos edifican, que quizás contaminan, sea de violencia, sea de perversión o de lo que sea, que no queremos nada que contamine, porque toda la casa es un altar para el Señor. Wow. Por lo cual, sí hay un tiempo sagrado, pero es bueno tener una mentalidad que toda la casa es un altar de adoración para el Señor. Toda la casa, todo el tiempo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, la dinámica es un altar para Dios. Y Así. este es un momento especial donde nos edificamos. Una de las cosas que a mí me impactó de escuchar a tus hijos es que uno puede ver una marca de lo que para ellos significaba el altar familiar, cómo han aprendido, cómo han crecido, aún las risas de que uno decía, yo quiero dormir, yo no he terminado la tarea, a veces no quiero ir, pero luego terminaban diciendo, ha impactado mi vida. Y recuerdo esto. ¿Cómo ha impactado esos momentos la vida de tus hijos? Sí, eso es importante. Bueno, les recomiendo un podcast que nosotros que hacemos, que se llama Tiempo de Mesa, y uno de ellos Ujú. explicamos bien en los detalles de la familiar. Pero algunas de las cosas que no contamos ahí, por ejemplo, es que una de nuestras hijas, nosotros tenemos 5 hijos, pero dos fueron adoptados, están con nosotros hace 3 años. Y una de ellas, bueno, la Antonella, que tiene 14 años, y un día de altar familiar, estos días nosotros, Fer y yo, comenzamos a contar milagros que Dios hizo en nuestras vidas. Fer, mi esposa, fue sanada a los 3 años de una bacteria que le afectó el pulmón. Parecía que iba a ser letal, pero literalmente el Señor la sanó. O sea, apareció un pulmón nuevo y hasta hoy es registrado su caso como un milagro, porque le quitaron el pulmón podrido, el pulmón afectado por la bacteria,
y estaba fuera y de una forma milagrosa apareció otro pulmón. Entonces, les contamos eso a los chicos, diciendo, creemos en Dios de milagros, no solamente porque leemos en la Biblia, sino porque lo vivimos en nuestras vidas. Por lo cual, creo que Dios puede hacer milagros con ustedes. Y en ese momento, Antonella dijo, ay, a mí me duele mucho la espalda siempre, siempre, siempre. Entonces, vimos que ella tenía un pie más grande que el otro y un pie, no sé cómo se dice, pie chato, ¿no? Un pie Ajá. pie plano, Pla- pie plano, Pie plano. el Ujú. pie plano. Y bueno, parecía una campaña evangelística aquí en casa. Yo tenía tanta fe. Ese día descubrí que fe es no tener un plan B. Yo sabía que Dios le iba a sanar. Tenía la convicción. Entonces le agarré su pie y puse a filmar. Miren lo que Dios va a hacer. Entonces vimos, todos mis hijos vieron cómo su pie plano tomó la forma y su pie creció. Y ella lloraba en la presencia del Señor. Y, y eso quedó como una marca para ella, de cómo el Señor la sanó físicamente. Y cada vez que nos juntamos, se dan cuenta cómo el Señor nos sana a todos. Porque el Evangelio es transformarnos de huérfanos a hijos. De cómo Dios siempre con su amor nos va transformando. A veces son evidencias físicas y a veces son evidencias en el carácter, en la forma de ser. Uno de mis hijos tenía la tendencia a robar. O sea, le gustaba robar porque le había enseñado que eso era bueno en otra casa que estuvo. Y cuando estuvo en esos años que nosotros teníamos, simplemente no diciendo solamente lo que está malo, sino mostrando el placer que hay en dar. Es mejor dar que recibir. Comenzamos a conectarlo con la dádiva, con la generosidad, con ir a lugares carenciados y dar. Y uno de los altares, él comenzó a escribir lo que Dios le estaba hablando y dijo, yo doy gracias a Dios porque antes no tenía casa y ahora tengo casa. No tenía comida y ahora tengo comida. Doy gracias a Dios porque Él me llamó, dice, y ahora voy a ser un misionero y voy a dar mi vida por Dios. Entonces, increíble, porque él tenía 9 años cuando escribió eso, esas palabras. Yo te puedo mandar después, si les parece, la imagen del momento de la sanidad de Antonella y la carta que Benjamín escribió. Eso son una de las evidencias que no se pueden forjar, o sea, no se puede figurar. Los niños son Fabricar. sinceros, los niños son sinceros. Y eso, Sixto, aún creo que todavía no tenemos la noción de cuántas semillas del Evangelio hay en ellos por todas las semanas juntarnos ahí. Hmm. ¿Sabes que yo vi un dato muy interesante de la historia? ¿Por qué el Imperio Romano cayó? Siendo un imperio con tantas naciones bajo su autoridad, era un imperio muy poderoso en la época que nació Cristo y que la iglesia comenzó. Pero dicen que el factor número 1 que el Imperio Romano cayó fue que la cultura de Roma no valoraba las casas, no valoraba los hogares, por lo cual sin familia no había un sustento para la cultura. Entonces, el evangelio se infiltró por todas las casas, por eso el evangelio crecía en el templo, en las casas, y entonces en 300 años de evangelio, el Imperio Romano vino abajo y la iglesia estaba más fuerte que nunca porque comenzamos a vivir el evangelio en las casas y la iglesia de todos los días que incluía el ser familia. Cuando te escucho es como estar leyendo el libro de los Hechos y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que contemos los milagros, que veamos las transformaciones, que veamos las conversiones y que contemplemos a nuestra familia crecer de una manera sólida. Gracias por compartir de esas intimidades que solo surgen cuando nos reunimos alrededor de la mesa para buscar el rostro de Dios. ¿Cómo tú y Fernanda eligen los temas o lo que van a hacer ese domingo? Eso es muy interesante. Nosotros no tenemos una secuencia Ujú. como que vamos a hacer un estudio y toda la semana vamos a estar hablando de una secuencia, sino que nosotros somos sensibles en discernir y reconocer qué pasó esta semana, en la semana que fue relevante para nuestros hijos, y siempre Ujú. comenzamos con un asunto interesante para ellos. Desde, por ejemplo, estalló la guerra en Israel con Palestina. Ustedes vieron la guerra, vieron imágenes de la guerra, ¿qué les parece eso? Entonces todos comienzan a hablar
su parecer, según su forma. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de Israel? Ahí Mm. comenzamos a entrar en asuntos que les interesan. Y que es muy interesante. O a veces comienzan con uno que cuenta, yo esta semana tuve un sueño feo, que me vi un monstruo y me dio mucho miedo. Y otro, ya, yo también me pasó. Bueno, dos. Entonces, ustedes saben de dónde vienen esos ataques. Ustedes saben que existe la luz, Mm. existen las tinieblas. Entonces, esperamos muchas de las veces los asuntos principales salen de ellos y no de Fer y de mí. Y eso es muy interesante porque les da ganas. Cuando de repente les decimos, ¿sabían que eso está escrito en la Biblia? ¿No? Y entonces quieren saber los versículos que le explican cosas que les suceden normalmente. Entonces contamos como por ejemplo, una vez uno de mis hijos dice que vio una sombra en la habitación que le dio mucho miedo. Dijo, yo no sé qué era. Dijo, bueno, existen los demonios y que quieren traerte miedo y estacionarte, pero ¿sabes qué? Pero también existen los ángeles. Y como trae en la Biblia, que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Y mayores en que está en nosotros que está en el mundo. Entonces de repente aprenden versículos por la realidad. Y cuando veas algo malo, que puedas reprender en el nombre de Jesús. Bueno, y así les enseñamos. Y nos pasó esa noche que les enseñamos a reprender. La mañana siguiente, mi hijo Benjamín, que también es uno de los nuevos, que están con nosotros hace 3 años, ¿por qué digo eso? Porque no tiene tanto conocimiento bíblico, no tiene tanta base, pero a la mañana yo lo estoy llevando al colegio y él me dice, ¿qué significa Efesios 2:22? Dije, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Él me dijo, Efesios 2:22. Escuché eso en mi oído, Efesios 2:22. Entonces yo le dije, yo mismo no me acordaba, pero decía que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Entonces yo le dije, ¿sabe lo que quien te susurró fue el Espíritu Santo? Y esto significa que no vas a escuchar voces de demonios, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, no vas a escuchar la voz de la maldad, vas a escuchar la voz de la luz. Y escuchaste el susurro del Espíritu Santo. Y él no podía creer, wow, Dios me habló a mí. Entonces, esas cosas, quiero animar a la gente que quizás no me miren a mí como que soy súper espiritual o que por eso las cosas funcionan. No, estamos hablando de gente que comenzó de cero acá en nuestra casa. Como en el caso, mi anhelo es que Benjamín y Antonella sean papá y mamás que van a hacer lo mismo porque aprendieron de Amén. cero en una familia que simplemente amó a Dios y amó las Escrituras. Por lo tanto, si hay algún papá soltera, alguna familia disfuncional, quizás solo los hijos sean cristianos, comiencen con tu fe y comienza a vivir tú mismo y a contagiar a otros y Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Hmm. Cuando te escucho me emociono porque me haces regresar a todos estos milagros y vivencias que se formaron en mi infancia al lado de padres que nos enseñaron a Dios. Por eso no claudique. Le animo a usted que nos mira y nos escucha que no claudique, insista. En algunos momentos los hijos quieren, en otros momentos no quieren, en otros momentos se duermen, en otros momentos tienen ocupaciones. ¿Cómo ha ido cambiando la dinámica conforme pasa el tiempo y ellos han ido disfrutando más el altar familiar? Sí, yo creo que Fer y yo fuimos aprendiendo Ujú. qué era lo que captaba la atención de cada uno y, y ellos comenzaron a participar. Eso es muy interesante. La palabra altar también bíblico era formada por piedras que se unían para Ujú. que viniera el fuego del cielo para consumir la ofrenda. Entonces, un altar espiritual hoy, las piedras vivas somos nosotros, personas que se reúnen alrededor de Cristo, y Dios va a enviar la respuesta sobre nuestros sacrificios de tiempo que le estamos ofreciendo. Ahora, Wow. es muy importante la reunión de las piedras vivas, que quieran estar juntos. Ujú. Entonces, una de las cosas que Fer y yo cultivamos mucho es la conexión de corazón a corazón, todos los Ujú. días, y para que cuando digamos, vamos a tener un tiempo de altar familiar, ellos quieran. Nos dimos cuenta que teníamos que construirlos, la conexión y la confianza para decir, créanme que esto les va a servir. Ujú. Por más que a principio para algunos sea aburrido, significa dejar de hacer algo que estaban disfrutando de entretenimiento, pero
yo creo que fue un cambio de deseos y está haciendo todavía, ¿eh? Está haciendo Ujú. todavía porque no lo damos por hecho. Seguimos haciéndolo y estamos aprendiendo ese camino de la disciplina al deleite. Muchas veces nos Mm, frustramos porque queremos que todo sea deleitoso ya, que todo sea ujú. disfrutable ya. Pero a veces se comienza con disciplina y la disciplina nos va a llevar al deleite de disfrutar. Y eso les hace bien a nuestros hijos también, en los límites, el saber que hay horario y que hay Ujú. tiempo y forma para que las cosas sucedan. Y cuando ellos comienzan a ver los resultados, comienzan a dar gracias a Dios por la disciplina que después se transforma en un deleite. Wow, la disciplina tiene recompensa, la constancia tiene recompensa. El que les enseñemos a nuestros hijos los horarios tiene recompensa. Profundicemos un poco más en los desafíos que ustedes como familia han enfrentado hasta establecer una cultura de altar familiar. ¿Qué desafíos han enfrentado? O bien algunos de esos retos que a veces dicen, esto nunca lo habíamos vivido. Sí, o sea, para nosotros, yo como papá, creo que para mí el mayor reto siempre ha sido cómo conquistar el corazón de ellos. O sea, para mí, cuando veo sus malas caras, cuando yo digo, vamos a tener una altar familiar, y yo, ay, no, otra vez, no quiero. Eso es un reto muy difícil porque yo pienso, ¿será que estoy siendo religioso? ¿Será Ujú. que no es mejor realmente solo quedarnos tirados en el sillón viendo una película? Pero después yo digo, no, ya vimos una película de 2 horas. No estoy diciendo que todo el tiempo estamos orando y adorando. No, no, está bien que ponga horario y tenga un marco acá. Y me acuerdo de mi historia, cómo me hizo bien a mí y quiero que les haga bien a ellos. Entonces, Ujú. uno de los retos principales es eso. Es, por ejemplo, también no esperar tener el lugar ideal y el tiempo ideal para comenzar. Hay algo que yo aprendí bíblicamente. Cuando David fue ungido rey, antes de llevar el arca, lo primero que él hizo fue entrar en guerra con los jebuseos, que era el Ujú. territorio donde estaba Jerusalén. Entonces, primero él peleó por el lugar y después llevó el arca. Eso es muy interesante. Entonces, antes que la presencia de Dios repose en nuestra casa, va a haber una pelea, va a haber una lucha, pero que no puedo perder de vista que mi lucha no es contra carne y sangre. No estoy luchando contra mi familia, estoy luchando por mi familia. Mm, No estoy luchando en contra de mi esposa, estoy luchando por mi esposa. No estoy luchando contra mis hijos, estoy luchando por mis hijos, luchando por sus corazones. Por lo cual, a veces la lucha es eso, Señor, no puede ser, hoy me determino. La palabra determinación es eliminar lo que nos detiene. Y a veces nos ujú. trabamos con la primera traba, que oh, no era el lugar, no era el momento, y lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, y nos damos Mm. cuenta que nos vamos entrando en un camino de tibieza y el que no se está encendiendo se está enfriando y no se da cuenta. Entonces necesitamos las brasas vivas y mantener el fuego encendido con la constancia, la perseverancia, la disciplina, como decías. Y creo que viene Ujú. mucho con eso. Pelear primero para después traer el arca y va a reposar en nuestra casa. Hmm. Esto me lleva a pensar en algunas familias que en algún momento lo han hecho, pero no han sido constantes y sienten que perdieron la autoridad con la familia y ahora tienen un poco de vergüenza, pero escuchándote dicen, yo quiero volverlo a hacer. ¿Cómo inicio otra vez y cómo lo hago constantemente? Digamos, si tengo que salir fuera de la casa a trabajar, cuando alguno sale o cuando los dos salimos, ¿cómo volver a retomar esa constancia? Wow. Esto es muy interesante. Yo creo que ahí entra la palabra arrepentimiento. Mm, Arrepentimiento es darme cuenta de mi realidad y, y pegar la vuelta. Literalmente hay una palabra en el original que habla es regresar. Y yo ujú, creo que muchas veces creemos que perdimos tiempo, pero no sabemos que en la presencia de Dios también Él puede redimir el tiempo. Entonces es simplemente volver a empezar, pero incluye una actitud primero de un corazón arrepentido. Dios no desprecia el corazón arrepentido, el corazón quebrantado, el corazón humillado. Y, ujú. y no se trata en el mundo de Dios, en el reino de Dios, no cuenta nuestra experiencia, lo que cuenta es nuestra dependencia. Es decir, Señor, separado de ti nada puedo hacer. Entonces, papá, mamá, que quizás sentiste que perdiste tiempo,
o autoridad. También mucha gente me ha dicho, si yo hubiera escuchado eso antes, ahora mis hijos ni me quieren escuchar. Vuelvo a decir, peleen por la conexión con Dios, pero peleen por la conexión con sus hijos. Antes de querer Mm, restaurar el altar familiar, restauren la conexión de corazón a corazón. A decir, y a mm, veces comienza por conectarse con el lenguaje de sus hijos, a decir qué necesitan, qué les gustan, qué es lo que nos une a la mesa. Entonces fortalecemos lo que nos une y confrontamos lo que nos separa. mm. Y eso son relaciones de pacto. Y recordar que tener un pacto con Dios, la puerta del cielo siempre está abierta y siempre hay un lugar en la mesa para nosotros, y que ese sea nuestro corazón también para todos nuestros hijos. Que siempre haya lugar en la mesa y un corazón quebrantado. No hay cielo cerrado para un corazón quebrantado. Wow. Y esto tiene que ser hecho con valentía y con un alto nivel de humildad. Pidamos perdón y volvamos a recuperar esos momentos. De hecho, antes de empezar la entrevista, cuando Rocío, la esposa de Daniel, escuchó que íbamos a estar juntos, dice, dígale a Marcos el impacto que ha tenido en la vida nuestro, el ver lo que ellos han hecho y han comenzado a tener sus momentos de altar familiar, aunque siempre tenían su momento con Dios, pudieron enriquecer el concepto y esto es maravilloso. Hay momentos donde los papás toman el altar familiar o el devocional familiar como un momento para predicarle a los hijos y se vuelven un acto religioso, aburrido y cansado como de 2 horas. ¿Cómo no convertirlo en un momento religioso y convertirlo en un momento espontáneo, íntimo, personal, cercano con Dios? ¿Qué le dirías a ese papá o a esa esposa que dice o a ese esposo que dice, uy, a nosotros siempre se nos termina convirtiendo en algo tan religioso y aburrido que Sí. los hijos no quieren? Sí, yo creo que no podemos transformar la casa en un mini culto. O sea, Ujú, querer traer el púlpito para la mesa. Debemos ujú, desarrollar la pedagogía de la mesa, que es lo hermoso que pasa en la mesa. La mesa es un lugar para crear memorias, también para dar enseñanza, pero también un momento de sanidad y un momento de afirmación. Entonces, yo creo que más que los papás estar preocupados en enseñar, porque muchas veces cuando están 2 horas hablando, es porque creen que la Biblia es verdad y que es muy necesario. Pero más que enseñar, debemos estar preocupados de que nuestros hijos aprendan. O sea, ¿cuál mm, es la diferencia? ¿De qué me sirvió hablar 2 horas si no sé si lo entendieron, si no sé si lo están asimilando y cómo lo van a poner en práctica? Por eso ahí viene la interacción. Interacción. ujú, Hoy estamos salvos, Sixto, porque Dios se hizo carne, habló nuestro idioma y murió por nosotros en la cruz, ujú, entendiendo todo lo que un ser humano siente. Por lo cual no hay conexión sin primero hacernos carne y ponernos en el lugar del otro y decir, hey, ¿será que estás entendiendo mi idioma? ¿Realmente sabes lo que quiero decir? Y esa interacción provoca respuestas, provoca participación. Y ahí vienen los desafíos que tenemos que aprender el lenguaje de nuestros hijos, qué es lo que les gusta, para que sin diluir el mensaje del evangelio, pero necesitamos que la palabra se haga carne, o sea, materializar lo espiritual de una forma práctica e entendible. Dios ujú, habló nuestro idioma, viniendo mm. a la tierra, siendo ser humano, muriendo en la cruz, y necesitamos hablar el idioma de nuestros hijos para que haya verdadera reconciliación, sanidad y salvación. Hmm, Una de las cosas que a nosotros nos ayudó es hacer a los niños protagonistas, es Claro. preguntarles, como has dicho, qué están viviendo, qué están sintiendo, qué Dios nos está hablando, cómo Dios te habló. La pregunta que surge es cómo hacer cuando dicen no quiero. Has dicho, tengo hijos que ya llegan a los 16, una joven o un joven de 16 años dice, no quiero. ¿Cómo enfrentar el no quiero para establecer la disciplina, ese momento de altar, de sacrificio, de entrega, de disciplina, que aunque al principio le va a ser difícil, sabemos que tiene beneficios para ellos? ¿Cómo has enfrentado el no quiero? Sí, yo creo que en ese momento el hijo no está diciendo que no quiero a Dios, está diciendo que no quiero ese formato o que no quiero Wow. la persona que me está pidiendo que lo haga.
Y es ahí donde tenemos que eh, realmente quebrantarnos delante de Dios y pedir la estrategia de conectar con el corazón. O sea, ¿qué es lo que no quiere? Está diciendo mucho detrás de ese no quiero. Mm. Porque no quiere estar conmigo, no quiere hacerme caso, no quiere seguir mi formato. Y ahí es donde tenemos que tener mansedumbre y humildad para pelear por la conexión más que por la razón. Entonces hay mucha gente que en ese momento que escucha no quiero se pone más duro Ujú. y impone más y que quizá no se da cuenta que eso está alejando más el corazón, porque puede ser que el hijo diga, listo, porque me estás obligando voy a estar, pero su corazón no va a estar. Y es como un esqueleto que está ahí, pero el corazón no está. Entonces necesitamos interpretar el no quiero y decir dónde se desconectó mi corazón de tu corazón, dónde se desconectó tu corazón de la pasión por la presencia de Dios y volver a restablecer la conexión y pedir estrategias, repito, con mansedumbre y humildad. Eso es lo que Jesús dijo, aprendan de mí, mansedumbre y humildad, y esta es la llave para abrir cualquier corazón cerrado. Hmm, Esto que estás diciendo es fundamental y Dios nos ayude a acercarnos a nuestros hijos para poder interpretar el no quiero. Como bien lo ha dicho Marcos, no están diciendo no quiero a Dios. Lo que estoy diciendo es no quiero el formato o no quiero el que tú tengas una vida y luego te conviertes en alguien religioso. No me gusta. Algo nos están diciendo a nosotros. Marcos, qué importante es que lo hagan juntos. Cuando yo te he visto hacerlo con Fernanda y cuando lo vi en esa dinámica, ustedes son muy diferentes. ¿Cuán importante es que lo hagamos juntos los padres y cómo ustedes han sabido complementarse al ser tan diferentes? Ay, esa es la palabra que dijiste. Nosotros aprendimos que nosotros no competimos, nos Ujú, complementamos. Y la verdad reconozco que Fer tiene mucho más gracia didáctica. Eh, si ves el programa que hicimos, o sea, ujú, Fer se le ocurrió en el momento unas preguntas y todo lo que nosotros hicimos, por ejemplo, para hablar de alta familiar, no lo anticipamos a los niños. Dijimos, va a ser, todo lo que preguntemos, quiero que sean sinceros y es lo que está surgiendo acá. Entonces, Fer normalmente en la parte creativa, por más ujú. que yo soy artista también, pero Fer la considero más maestra que yo, entonces ella piensa en ejemplos, piensa en juegos, piensa en actividades que va a hacer que los involucre más. Y yo vengo con la palabra, vengo con la aplicación espiritual de esos juegos, de eso. Entonces, creo que es muy importante encontrar el complemento. Creo, como yo les dije, a veces hay una pelea ya con la pareja, que ya con el matrimonio no se ponen de acuerdo y eso se nota con los hijos. Cuando uno quiere hacer de una forma, otro de otra forma. Pero aprendimos algo que la única forma de tener un altar es muere el yo para que nazca el nosotros. Eso es el altar. El altar es muerte del individualismo para nacer el cuerpo de Cristo. Entonces, Hmm. tenemos que unir a nuestras formas y decir que se haga la voluntad de Dios, aunque hayan cosas que no me guste, todos estamos muriendo a nuestra forma, pero Cristo va a aparecer en el centro de nuestra casa. Hmm. ¿Y qué ocurre si uno de los dos no es cristiano, uno no quiere participar, eh, el otro es cristiano, quiere hacerlo? ¿Cómo negociar eso para lograr crear una disciplina a pesar de que uno de los dos o está ausente o no quiere? Sí, yo creo que es un desafío muy grande, eh, pero es posible entender que ya hay un motivo de oración claro y específico que es la conversión de toda la familia. Entonces, el que solo uno pueda hacer, creo que debe primero entender que el otro no se va a convencer a fuerza, no es con fuerza ni con violencia, sino con el Espíritu de Dios. Por lo cual, Mm, el que produzca frutos en tu vida y que vea la pareja que sea cristiana debería mostrar a Cristo en su estilo de vida más que en el momento del altar, entre comillas, espiritual. mm, Porque cuando logran ver a Cristo en la forma que amamos, perdonamos, servimos, en bajo presión sale el carácter de Cristo, es ahí donde la otra persona me dice, realmente está resucitando. Cada vez que ora en ese altar familiar,
después yo veo los cambios en el estilo de vida. Pero cuando no hay cambios en el estilo de vida y todo el tiempo estamos pidiendo al que no es cristiano tienes que orar, tienes que leer la Biblia, pero en realidad, Ujú. hey, no veo que te funciona a ti, quieres que yo haga algo que no te funciona, por lo cual un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. O sea, Wow. repito, Jesús, Dios no nos tiró una soga de arriba. Él vino a la tierra, se hizo humano, se hizo carne y se conectó con nosotros y nos reconcilió con el Padre. Entonces, necesitamos, y eso, Jesús no solamente dio la ley, Él se hizo carne, Él era el verbo, la palabra que se materializó. Y eso es un modelo que funciona cuando podemos palpar, cuando podemos ver en el estilo de vida, que no solamente decir a la gente, vamos al altar, sino mire mi vida es un altar vivo para el Señor. Wow. Yo quiero animarle a usted a que usted insista en tener estos momentos de altar familiar. Comience usted, tenga esta dinámica, repase todo lo que Marcos y Fernanda han hecho en su casa para poder instruir y ver el fruto. Marcos, me gustaría terminar este tiempo de diálogo volviendo a tu infancia. Eh, ¿Cómo tus padres, cómo tu papá impactó la vida de ustedes? ¿Cómo lo hace el abuelo cuando llega a la casa de ustedes? ¿Cómo lo ha hecho con los nietos? ¿Él ha cambiado su forma? ¿Cómo ustedes están aquí y son el reflejo de todas aquellas palabras, toda aquella profecía, por decirlo de esta manera, que tus padres fueron sembrando en el corazón de ustedes? Hablemos más de esa pasión de tu papá. Ese es hermoso, es hermoso. Mi papá hoy tiene la misma pasión y te puedo asegurar, Sixto, todas las semanas me escribe y me pregunta cómo estoy y cómo va mi familia. Y él es nuestro intercesor número uno. Este año, por ejemplo, él vino aquí en febrero, no era cumpleaños, no era evento. A veces él viene en los cumpleaños, en los eventos que hacemos, pero él vino, porque yo vivo en Argentina, mi papá vive en Brasil. Y él vino en febrero y dijo algo muy interesante. ¿Y por qué este viaje? Dije, solo quiero ver cómo está mi semilla. Hablando de mí. Yo ya sé que estás casado, ya sé que tienes tus hijos, pero quiero ver que lo que sembré está dando fruto. Y eso me impactó tan profundo que yo le dije, quiero que ores por mis hijos. Y yo me acuerdo que estábamos aquí en casa y saliendo de la piscina, los niños con traje de baño, y mi papá comenzó a orar por cada uno. Cuando comenzó a orar, vino un respeto por la presencia de Dios. Y sentíamos la autoridad de Dios. Y parecía como Jacob bendiciendo a sus hijos. Y mi Mm. papá ponía la mano sobre cada uno y profetizaba acerca de ellos. Y eso es tan sencillo como, así como estamos, respetar la presencia de Dios y también respetar la autoridad, respetar, creo que hay una tradición en Brasil muy linda de pedir la bendición a la gente mayor, y decir que me bendigas, y a veces estamos perdiendo el respeto, no solamente por Dios, pero por las autoridades y también por la palabra de Dios. Entonces el altar familiar recobra eso, en derramamiento del Espíritu Santo multigeneracional, de los padres sobre los hijos, de los hijos, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es lo que anhelamos, un derramamiento del Espíritu Santo corporativo. Wow. Pido a Dios que se derrame en cada uno de nuestros hogares. Yo nunca olvido a mi papá poniendo su mano sobre mi vida y consagrándome al ministerio. Nunca olvido a mi mamá y a mi papá cuando era un niño y yo estaba enfermo, poner su mano sobre mi cuerpo y experimentar sanidad. Nunca olvido que crecí en los brazos de mi mamá, ella leyendo la Biblia a cuadros y haciéndonos preguntas y terminaba bendiciendo nuestra vida. Soy el fruto de estos altares familiares que marcaron mi vida y mi fe se fortaleció en medio de estos momentos especiales. Nunca olvido los domingos cuando mamá nos levantaba y nos decía, vamos a la iglesia. Era tan especial y al terminar la iglesia, mi papá se ponía el delantal y él era el que hacía el almuerzo ese día. Y era una tradición donde todos estábamos juntos. Marcos, quiero darte gracias a vos, a Fernanda, por tener el corazón que tienen, por enseñarnos, por marcar esta generación, por conservar la inocencia en tu corazón y la esencia de tu vida,
que a pesar de tus ocupaciones, no has dejado tu familia, no has abandonado tu hogar, has permanecido ahí para edificarlo. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. No se canse en seguir edificando a quienes más ama y en seguir sembrando semillas de esperanza y de fe en el corazón de la nueva generación. Sus hijos, sus nietos le necesitan. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.